Buenos días, sus honores, que por favor la corte. Benjamin Sheds de Mennett, Phelps y Phillips apareciendo para no partido apelante. Ufila Brunley. Me gustaría intentar reservar 5 minutos. El señor Bramby está aquí en la sala del tribunal. Él es el abogado interno del acusado. Uno de los acusados en el caso W.T.P. Aún el estatuto que estamos aquí para discutir, 28 U.S. Code 1927, impone sanciones personalmente a un abogado. Y esa es la razón por la que el Sinje Bramby está aquí. Se toma las sanciones muy en serio como el juez Holdeman escribió en su artículo de revisión de la ley sobre esto. Una reputación profesional es muy importante y nos tomamos este caso muy en serio. El Sinje Bramby no es el primer abogado interno en firmar una declaración jurada de hechos en un pleito en nombre de su empleador. Pero él puede ser el último en hacerlo. Si esta corte no revierte la orden, que lo sanciona consejo, antes de llegar al tipo de argumento de méritos, supongo que me pregunto un par de cosas. El argumento en apelación es que el Sinje Bramby estaba actuando como testigo de hechos, pero eso no se planteó como un argumento al tribunal de distrito, donde el tribunal ordenó, antes de que el tribunal ordenara las sanciones. Tampoco mencionaste renuncia o expresiones de renuncia en tu escrito de apertura. Así que, ¿por qué no se renunció a los argumentos? Los argumentos aquí, en primer lugar, se plantearon en el tribunal de distrito, durante la segunda fase de lo que estaba sucediendo, con respecto a las sanciones, porque hubo una solicitud de que que la sanción se suspenda. Y como parte de eso, tienes que calificar, tienes que mostrar argumentos que plantearías en apelación. Y entonces, el tribunal de distrito tenía esos argumentos ante ella, y ella podría haberlos abordado, pero eso fue después de que ella emitió la sanción. Después de que ella emitió el derecho a sanciones, pero antes de que ella emitiera una cantidad de sanciones y abordara la solicitud de suspensión. Así que mi punto es simplemente que, bajo las doctrinas de renuncia de este tribunal, si el tribunal de distrito al menos tiene la oportunidad de abordar el problema, entonces podría decirse que no se renuncia, porque el tribunal de distrito podría haberlo abordado, pero ella eligió no. El segundo punto de renuncia, por supuesto. Entonces, ¿tiene algún caso que diga eso no es una renuncia? Sé que citamos uno en nuestro tribunal, en nuestro escrito, donde este tribunal dijo que si hay una oportunidad para que el tribunal de distrito aborde el problema, entonces eso no tiene que ser una renuncia. Es que un caso donde la oportunidad estaba antes del fallo, que era el relevante. Quiero decir que es un poco extraño decir, bueno, el fallo relevante sucedió, pero algo más estaba sucediendo y lo mencionamos. Entonces eso es lo que estaba pasando aquí que no. Eso es exactamente correcto, pero el punto es simplemente que porque obtenemos, hubo este paso adicional, donde hubo al menos una oportunidad para abordarlo. ¿Y para qué? Ese es nuestro primer argumento. Nuestro segundo argumento es que estamos aquí para plantear una cuestión legal. Y la cuestión legal no se renuncia aún. Y la opinión de esta corte en Kess y otros casos directamente relacionados con este estatuto, dejar en claro que, cuando estamos aquí para hablar sobre el alcance del estatuto, no hay una renuncia porque es puramente una cuestión legal de interpretar el estatuto y el estatuto que ha estado en los libros durante más de 200 años es solo una oración, y, sin embargo, se escindió docenas de artículos de revisión de leyes de circuitos. Ha causado una enorme cantidad de litigación, que es algo irónico, ya que está diseñado para hacer que el litigio sea eficiente. Pero el estatuto dice esencialmente que un abogado u otra persona admitida para llevar a cabo casos en un pleito puede ser sancionado por multiplicar vejatoriamente esos procedimientos. Y la clase de secundaria detrás de mí fue muy útil. En la formulación de la pregunta es, ¿cuándo es un abogado no un abogado? Uno es un abogado así, que realmente estoy luchando por como un abogado general, diciendo que sé esto porque soy un abogado general y estoy jurando a esta información no está actuando como abogado. Porque esas son declaraciones puramente factuales. Y los abogados no pueden hablar de hechos, que pueden, pero ese no es el tipo de abogado conducta que multiplica los procedimientos. Bien lo hace si todo su punto es algo que va a cambiar. Si es necesario que haya un litigio jurisdiccional durante años para resolverlo, porque estás mintiendo sobre los hechos. Bueno, esta declaración jurada no tenía que ser firmada.
por un abogado general que podría haber sido. Eso puede ser cierto, pero de hecho, lo hizo y dijo que conocía la información, porque él era el abogado general, así que solo es como definitivamente extraño para mí decir que eso no es una acción de un abogado. Y el juez Mendoza y yo éramos jueces de distrito, y cuando obtenemos una declaración jurada de un abogado, ¿quién jura algo? Lo miramos de manera diferente a solo un testigo de hechos, que no tiene las mismas responsabilidades de franqueza a la cancha. Y sabes, cuando comencé como juez del Tribunal de Distrito de Eagle, en Seattle, di un discurso en varias ocasiones titulado ¿Por qué los abogados mienten y por qué los jueces los dejan? Sucede más de lo que piensas y más de lo que debería. Y no entiendo cómo puedes decir que esto no es una de esas situaciones en las que un abogado bajo juramento dijo cosas que resultaron no ser ciertas. Umel, Elu, retiraste la moción bajo la regla 11 amenaza de sanción, pero sirvió para extender este caso durante mucho tiempo. ¿No lo hizo? Es eso, lo hizo, pero realmente fue el movimiento, no tanto la declaración. Y yo tenemos que decir que no hubo un hallazgo de que la declaración, falsedad contenida. Y el Singer Bramley defiende la verdad de lo que hay en esas declaraciones juradas, lo que el fiscal de distrito, para nuestros propósitos, no se discute que fuera falso. El Tribunal de Distrito encontró que fue imprudente y procedimientos confusos y por lo tanto multiplicados. Así que esa es la distinción que dibujaría allí, que todavía está bajo ese estándar. El estatuto puede aplicarse, no estamos aquí para discutir ese aspecto. Estamos aquí para discutir el punto de que ese Singer Bramley, a pesar de que era un abogado general interno, no estaba actuando como abogado en el caso y el propósito y los orígenes y el desarrollo de este estatuto, todos tienen que hacer con el abogado que ¿no dijiste eso como abogado de esta empresa? Es cierto y eso no era cierto. Es como el abogado como un abogado interno, no. Recuerda que el Singer Bramley no fue admitido en el Tribunal de Distrito para llevar a cabo este caso en absoluto. Él no estuvo involucrado en él, llevando a cabo este litigio. Él no estaba dirigiendo el litigio. Quiero decir que no hay de que hizo cualquier cosa, aparte de firmar esta declaración jurada factual para su empleador y no hay ningún argumento legal ahí. Quiero decir, como dije antes, no hay razón para que tuviera que ser firmado por Gen, el abogado general, pero lo hizo. Ahora el juez Lasnik señala, bueno, tal vez eso esté ahí para... Y el otro lado también señala, bueno, tal vez lo haga el abogado general para reforzar la credibilidad. Pero el juez Lasnik, como acabas de decir, quiero decir que eso es algo cuestionable. Si hay una mayor credibilidad, solo porque la persona que lo firma resulta ser un abogado. Y eso es realmente lo que enciende este caso. Es que es más casualidad que cualquier otra cosa. Que el Singer Bramley era abogado, y resulta que es admitido a la Corte Suprema de los Estados Unidos, así que tiene un buen certificado en su oficina aún. Pero esos hechos que el Consejo, quiero volver a eso. Estoy completamente de acuerdo con juez Lasnik. Creo que cuando estaba revisando documentos firmados por abogados, sé que tienen un independiente, responsabilidad de tener franqueza con la Corte. Responsabilidad independiente. Así que supongo que no entiendo tu argumento ahí. ¿Por qué eso no es diferente? Bueno, sí. Si ese es el caso, entonces, sabes que a los abogados se les somete a un estándar diferente. Para asuntos puramente factuales, soy abogado, estoy admitido en un tribunal federal. Y si presencio un accidente y presento una declaración jurada en un caso, ¿puedo de repente estar sujeto a esta estatua de sanciones? Quiero decir, creo que eso es lo que dice. No está diciendo como básicamente, confiamos en los abogados para ayudar a la Corte. Y si mienten de una manera que nos hace perder mucho tiempo, es un daño adicional porque básicamente estamos dando a los abogados crédito saben adicional. Socavar que es un daño adicional para todo el sistema. Y son sancionados. Creo que eso es lo que dice bien el estatuto. Pero está dirigido a los abogados que presentan el caso, que archivan los documentos que se dedican a... Dice cualquier consejo de abogado. Dice cualquier abogado. Lo hace, pero dice, cualquier abogado admitió llevar a cabo casos en la Corte. Y es si miras él, rastreamos la historia legislativa de y la forma en que fue. La intención era que se suponía que era el abogado, quien es admitido en la Corte en el que el caso avanza y está manejando el litigio.
Ese es el abogado que puede causar. Definitivamente es alguien que quiere. ¿A quién se pretendía capturar el estatuto? Pero ¿dónde dice que eso es lo único? Que en realidad dice cualquier abogado básicamente. Y es admitido en un tribunal. Así que tiene esta obligación como abogado ante los tribunales. Como puedes apuntar a cualquier cosa en la legislación que lo diga, o en la historia legislativa que es solo el abogado nombrado. ¿Quién lidera el procedimiento? La historia legislativa está dirigida contra abogados que están retrasando los casos para su propio beneficio financiero. Así es como sucedió esto. Porque la idea era, el abogado que controla el caso, si se dedican a muchos descubrimientos, entonces eso es más trabajo, más horas facturables, cosas así. Y eso fue visto como el mal que iba a ser enfrentado por el estatuto. Y es por eso que en una de las iteraciones anteriores fue un poco más claro, porque hablaba del el abogado que es admitido en la corte ante un tribunal específico. Ese es el tribunal que puede sancionarlo. Y eso tiene sentido porque ese es el abogado que está controlando y dirigiendo el litigio. Consejo de iteración anterior. No es el último. El idioma ha cambiado con el tiempo. Pero no hay ninguna razón ahí. No hay intención legislativa de decir, o bien, queremos ampliarlo a cualquier abogado que... Eso es lo que no era. Eso no fue intencionado por él. Bueno, ¿cómo sabemos lo que pretendía la expansión? Porque la discusión de la expansión solo tenía que ver con... Porque originalmente era solo por los costos. Y eso se sintió bien. Eso no es suficiente. Necesitamos incluir los honorarios del abogado porque, de nuevo, fue lo que fue. Pero el enfoque siempre estuvo en los abogados, que representaban a sus clientes, en un litigio que participó en una conducta, que multiplicó y amplió el litigio. En cualquier caso, ese es el idioma de cualquier abogado. En cualquier caso. Sí, y habla de... admitido para conducir casos en cualquier tribunal de los Estados Unidos, que es un giro en el término de arte. Quiero decir que quieren es alguien que ha sido admitido en un tribunal federal, pero el punto es la Corte Federal. Admitido en la Corte Federal, que el caso está pendiente. Y eso es lo que falta aquí. Y que ese es el argumento original que lo que estábamos haciendo es que eres tú. Estás tratando con un abogado que ni siquiera fue admitido en la corte que está haciendo la sanción. Así que si estoy escuchando un caso en el distrito oeste de Washington y hay un abogado que es no admitido en el distrito oeste de Washington, pero presenta una declaración jurada en el caso desde San Francisco, en el distrito norte de California, no puedo sancionar a ese abogado bajo este estatuto. Bajo este estatuto que eso no es lo que se pretendía hacer. No se trata de presentar una declaración jurada. Ahora, tal vez se trata de la conducción general del litigio y los movimientos que eso causó. Pero si es puramente factual, entonces nuestro argumento es que el abogado no está actuando. Como abogado, ese abogado es solo un testigo de hechos. ¿Y para qué? No va al propósito y la intención del estatuto. ¿Quieres ahorrar tiempo para la refutación? Te lo agradezco. ¿Puede complacer al Consejo de la Corte? O antes de empezar, quiero ofrecer un breve. El informe de Maya Copa Pelleno realmente abordara el caso Caputo. Y tomo como mi deber tratar de ayudar a esta Corte, llegar a una decisión informada y cuidadosa. Creo que no me estoy dirigiendo. Caputo en nuestro informe falló en ese sentido. Ciertamente tengo la intención de abordar y responder cualquier pregunta que tenga el panel sobre cómo los apelados creen que se aplica a los hechos de este caso. Quiero empezar por... Creo que proporciona un contexto importante aquí, comprendiendo los hallazgos de los hechos a continuación, que no han sido desafiados por el C.J. Bramley. El C.J. Bramley era abogado de un litigante WTPA. Fue sancionado por intentar engañar a un tribunal federal de distrito con respecto al papel de su cliente en la operación del Testigo de Jehová. Congregaciones en Montana que habían sido, supuestamente haber estado ocultando años de abuso sexual infantil. Sus declaraciones se hicieron en el contexto de un esfuerzo para conseguir a su cliente despedido del litigio.
El hecho clave, hallazgos a continuación que no han sido desafiados por el Tribunal de Distrito. Sus declaraciones juradas se hicieron de forma imprudente. Desprecio de una contabilidad veraz. Del papel de su cliente en la operación de las congregaciones de testigos número 2. Sus declaraciones fueron hechas en una decisión consciente, para proporcionar una representación limitada del papel de su cliente en la operación, las congregaciones de los testigos de Montana. Y luego en el número 3, el Tribunal de Distrito encontró que estas declaraciones engañosas del Sr. Bramley, que eran fundamentales para su cliente. Moción en el Tribunal de Distrito extendió vejatoriamente el procedimiento por 17 meses. Así que creo que esos son los hechos establecidos, no desafiado aquí, que proporcionan contexto para los argumentos en el caso. Quiero un breve, puedo preguntar, realmente no entiendo. En la página 29 de tu informe dijiste que deberíamos enviarlo al Tribunal de Distrito para más procedimientos tal vez. Y solo me pregunto, ¿qué hechos crees que necesitaría desarrollar una prisión preventiva? Porque es tu oposición a los hechos que acabas de decir. ¿Qué firmó esto como abogado general? ¿Son suficientes para sancionarlo? ¿Crees que hay otros hechos que necesitamos? Las conclusiones del Tribunal de Distrito son ciertamente suficientes para mantener la orden de sanciones. Nuestro argumento tal vez no se presente artísticamente en el escrito. Es que si este panel está considerando la reversión o... Yo creo que si el panel está considerando la reversión, creo que el remedio más apropiado sería la prisión para desarrollar más hechos, pero esta es ciertamente Quiero hablar un poco sobre la renuncia, porque la prisión no es lo que estamos pidiendo. Para ser claro, creo que sería preferible para nosotros que simplemente revertir en lo que respecta a la renuncia. Creo que este panel ha subido apropiadamente que el argumento del Sr. Bramley en la apelación es diferente al argumento que planteó cuando se estaba defendiendo de estos. ¿Qué pasa con su argumento? Esta es una pregunta. Deberíamos llegar a eso. Eso es lo que está desafiando. Creo que si este panel va a considerar su argumento como puramente legal, tiene que ser pregunta muy estrecha. Joey, puede ser consejero interno, consejero general, o déjame reformular eso. Es consejero interno, consejero general. Un abogado. Como se entiende ese término en la sección 1927, que se resuelve muy fácilmente aplicando Caputo. Precedente vinculante. Yo creo, su apelación ciertamente implica hechos, no está en el registro. Y si tienes razón. En otras palabras, pero esto es lo que te acabo de preguntar. Pensé que estabas diciendo que no necesitamos que lo hagas hecho. ¿De qué estás hablando? Hechos que no están en el registro. Creo que el argumento que plantea, que es que no coordine la estrategia de defensa tan intensamente como lo hizo el abogado Hagan en Caputo, ¿verdad? No hay evidencia de que no haya registro de eso. No sabemos eso, porque su argumento está planteando una nueva apelación por primera vez en apelación. Así que para responder a tu pregunta, su señoría, no creo. Las conclusiones del Tribunal de Distrito sobre los hechos ciertamente apoyan, no han sido desafiados, y apoyar su conclusión final, que las sanciones eran apropiadas. Más directamente pero creo que la regla de renuncia se aplica aquí, porque su argumento, que es que no hay registro de mí. Sr. Bramley coordinando la estrategia de defensa. Bueno, eso es su culpa, porque no planteó su argumento a continuación. Así que nadie tuvo la oportunidad de desarrollar esos hechos. Sí nosotros. Pero creo que tu argumento principal es: tenemos suficientes hechos en el registro para afirmar. Y si eso es cierto, podrías ver eso como una cuestión legal. ¿Que podríamos llegar? ¿Estoy de acuerdo? Sí. Si es una pregunta limitada. En cuanto a sí, en caso el abogado general puede ser un abogado. Bajo la sección 1927, sí. Quiero instar a este tribunal a que aplique la regla de renuncia. Y entiendo que hay un poco de contradicción o tensión entre mis argumentos, pero ¿importa para ti? Quiero decir, realmente mejor para ti si dijera abogado y recibe sanciones, que simplemente aplicar la regla de renuncia. Mi preocupación es que este litigio, hemos litigado vejatoriamente durante 17 meses a continuación. Estamos 5 años después de las declaraciones engañosas del Sr. Tengo la sensación de que habrá otra apelación. Si es solo por la renuncia de méritos, el Sr. Bramley no tiene derecho a las gracias del sistema judicial cuando estemos aquí, porque engañó a un tribunal federal de distrito para tratar de que su cliente sea despedido del litigio. Espera, lo siento. Solo para entender lo que estás diciendo. ¿Crees que si decimos que fue ondulado, no intentará ir a la Corte Suprema? Pero si decimos que es un abogado, intentará ir al Tribunal Supremo. ¿Es eso lo que creo que más profundamente refuerza el hecho de que alguien como el Sr. Bramley, correcto si su argumento es ondulado, yo también,
podría afirmarse sobre el fondo, reduce la probabilidad de continuar litigando en la Corte Suprema. Y yo creo que las circunstancias de este caso, la única razón por la que estamos aquí es porque un abogado, en su papel de abogado, aprovechando la credibilidad brindada a abogados, miente a un tribunal de Distrito Federal. Y ahora aquí estamos, todavía estamos litigando. 5 años después, creo que este es ciertamente un caso donde la ley ciertamente permite que este panel haga cumplir la regla de renuncia aquí. Lo siguiente que quiero abordar es esta noción de que sancionar a un abogado como el Sinje Bramley en estas circunstancias es de alguna manera abrir las compuertas a los tribunales sancionando a los abogados por todas partes. Hay 2 mecanismos en la ley. No 1, el lenguaje sencillo del estatuto. Y luego no. 2, la regla de construcción estrecha para estatutos penales, que creo que realmente limita la forma en que este estatuto puede ser interpretado y aplicado por los tribunales. Así que no vamos a sancionar a los abogados que tal vez conducen bajo la influencia correcta para cualquier cosa que hagan mal. No. 1. Como dice el estatuto, solo se aplica a los abogados que, irrazonable y vejatoriamente, multiplican los procedimientos judiciales, que muy rápidamente reduce el universo de abogados a aquellos que tienen una conexión o nexo directo con los procedimientos judiciales. Así que no estamos hablando de abogados que son deshonestos. Cuando son detenidos por un oficial de policía, también tienen que multiplicarla sin razón vejatoriamente. Disculparme irrazonablemente y vejatoriamente. Multiplicar los procedimientos judiciales. El segundo mecanismo que realmente impide la aplicación de la ley de ser. Creo que el peor de los casos, como discutido por mi colega. En otras palabras, abogados siendo sancionados por todas partes. Es la regla de construcción estatutaria limitada, que se aplica en el 9º circuito y requiere un tribunal de distrito. Cuando está considerando sanciones a un abogado, no 1, hacer un hallazgo de mala fe. Y no, las 2 al realizar ese análisis, para dar todos los beneficios de la duda al abogado. Digamos que tenemos una conducta que podría caracterizarse como frívola, pero tal vez también un esfuerzo creativo para expandir la ley. Como creo que las citas del Sinje Bramley, el caso decidido por el Sinje Bramley, los tribunales deben tener cuidado de no sofocar el entusiasmo o enfriar la creatividad. Ese es el alma de la ley. Este es el estrecho principio de construcción estatutaria y se aplica cuando todos los tribunales de este circuito determinan si un abogado debe ser sancionado. Estamos de acuerdo con eso y realmente limita. Cuando los tribunales pueden sancionar a los abogados que actúan de buena fe, buscando extensiones creativas de la ley, no deben ser castigados, incluso si es una especie de caso en el medio del terreno, donde tal vez alguien podría decir, su conducta fue frívola. Que no es este caso. Este caso es sancionar a un abogado que estaba actuando de mala fe, tratando de socavar el proceso judicial, engañando a un tribunal de Distrito Federal. Así que, aplicando 1927 sección 1927, como lo hizo este tribunal en Caputo, no abrir las compuertas a las sanciones de los abogados. Está confirmando que los abogados serán castigados. Si intencionales intentan engañar a los tribunales federales de distrito. Eso es lo que se pretende que haga el estatuto. Veo que me quedan 5 minutos. No tengo comentarios adicionales. Estoy feliz de responder cualquier pregunta si el panel los tiene. Gracias. Bueno, tenemos algún acuerdo en términos de interpretar el estatuto como un estatuto penal. La sección 1927 debe interpretarse de manera estricta y cuidadosa y aquí. Nuestra posición es, el Sinje Bramley actuaba como representante del cliente, no actuaba como abogado, ya que ese término se usa en el estatuto con respecto a los abogados que llevan a cabo el litigio. Y la moción de sanciones aquí fue realmente, es una carrera final alrededor del puerto seguro de la regla 11, porque la moción fue retirada. Y es una carrera final alrededor de la ley, que estos tipos particulares de sanciones no se suponía que fueran contra un partido
o el empleado de un partido. Eso no es de lo que se trata este estatuto. Y aquí el Sinje Brumley es un empleado del partido. Y reitero que no necesitaba firmar esto. En su papel como recuento general, ¿qué otro empleado podría haberlo hecho? Pero lo hizo. Y eso no debería ser el gancho que de repente resulta en las sanciones aquí. El caso Caputo es un desarrollo de la ley que no existía cuando esto fue por primera vez siendo informado en el Tribunal de Distrito durante la primera apelación, y Caputo amplió la noción de qué tipo de abogados pueden ser atrapados en esto. Y Caputo dejó en claro el punto del juez Lasnik es que no importa si eres admitido en el tribunal en particular, si eres admitido en cualquier corte federal, vamos a usar eso como el gancho para atraerte. Pero Caputo también dejó en claro que las razones que se emitieron las sanciones en su contra fue porque él era el cerebro del litigio. Él era el abogado general externo que controlaba a todos los demás abogados. Y esa fue la conducta ofensiva, que fue la base de las sanciones. Y aquí, no hay nada en el registro sobre el Sinje Brumley controlando nada en este litigio. Solo se le dio una declaración de hecho para firmar. Y la firmó y había otros abogados que estaban manejando todo esto, que hicieron las teorías y surgieron con las mociones, y presentó y todo lo demás. Y estaba actuando puramente como un testigo de hecho, por lo que él... La regla legal para eso está en cuestión. Está sobre su tiempo. Podría terminar cuando pueda. Seguro. Es que debería haber un hallazgo. Que un abogado que firma una declaración jurada de hechos en una circunstancia como esta no está sujeto a este estatuto. O alternativamente, como el otro lado ha sugerido, que debería haber una para averiguar si el Sinje Brumley realmente hizo algo que le permitiría ser sancionado bajo este estatuto. Gracias. Ambos lados por el argumento. Este caso se presenta ahora. Vamos a la conferencia. Ya creo que nuestros secretarios legales van a hablar con los estudiantes. Luego volveremos y hablaremos con los estudiantes. Pero no hablaremos de los casos. Cualquiera es bienvenido a quedarse, pero por supuesto que no discutiremos ninguno de los casos. Muchas gracias. Todos se levantan.